Frente a frente. Bienvenidos, 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias por estar en sintonía de TCS y Frente a Frente. Les saluda Moisés Urbina. Le hemos solicitado al ministro de Salud Pública, el doctor Francisco Alaví, quien ya se encuentra con nosotros, que nos acompañe el programa completo, los 90 minutos, para que podamos esclarecer todas las dudas que tenemos y todas las dudas que tenga usted y nos exprese a través de las redes sociales. Él ya está aquí con nosotros y naturalmente el tema principal, los alcances del decreto transitorio de suspender por 90 días la concentración de personas en actos públicos y privados. Nuestro invitado los próximos 90 minutos, el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud Pública. ¿Cómo ha estado, ministro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer, Moisés, poder estar en el programa y por supuesto poder informar a la población sobre este decreto transitorio tan importante y que tiene el objetivo de seguir combatiendo el COVID. Tenemos el tiempo para responderle a los amigos televidentes y también para que nos aclare todas las dudas que tenemos. Decreto transitorio. ¿El hecho que se dé en este momento significa que sí hay una elevación de casos de contagio? Sí, significa que hemos observado a nivel tanto nacional, regional, a nivel internacional, que la tendencia de los casos de COVID sigue incrementando. Y no solo que los casos COVID siguen incrementando, sino que hay características particulares que está adoptándose a nivel internacional que son congruentes con la facilidad que esta enfermedad continúa generando complicaciones. Y eso es desde el relajar las medidas hasta el identificar nuevas adaptaciones del virus que facilitan esa transmisión. Entonces es una combinación de situaciones que evidentemente hacen que se tomen medidas por parte de los diferentes sistemas de salud y estas medidas vayan específicamente enfocadas a disminuir esos efectos negativos que la pandemia conlleva. En El Salvador hemos observado cómo ha habido en los últimos días, en las últimas semanas, incrementos en la cantidad de casos confirmados por día, y eso ustedes lo han podido observar a nivel de todas las gráficas que se publican en el día a día, y hemos pasado prácticamente de mantener un estándar de 125 a 150, 170 casos a tener cifras arriba de 238, ¿verdad? Lo cual eso nos pone a nosotros con la evidencia de que esto sigue creciendo y que hay que tomar medidas correspondientes para limitar esa transmisión de persona a persona, en el equilibrio de no perder o de alguna manera no afectar lo que ya la población ha logrado ganar con el esfuerzo del cumplimiento de toda la normativa, que es de alguna manera una reapertura económica en el país. Exacto. Ministro, el 1 de junio, 134 casos, y el pico más alto que tenemos es hace unos días, en el que se tuvo el 12 de julio, 240 casos. La gráfica nos muestra una tendencia al alza todavía sostenida, con unos picos hacia abajo, pero no muestra una tendencia tampoco en la que se pueda decir se ha llegado a una planicie. Es correcto, hemos observado cómo pasamos de esa hasta, en efecto, ese es aproximadamente uno de los más altos. Creo que hay uno más que suman 246 casos, pero lo importante es el mencionar que esa tendencia que se mantiene y que ustedes pueden observar en la gráfica nos da alarmas que el sistema de salud debe de adaptar estrategias para poder controlar esta cantidad de casos. Ahora, esos son casos confirmados en las pruebas de PCR. Dentro de los casos confirmados no quiere decir que todos estos casos ingresan diariamente a los hospitales, pero sí un porcentaje, específicamente un 20%, requiere tratamiento hospitalario, tratamiento que lleva algún tipo de acompañamiento médico. Entonces, evidentemente, si sube la cantidad de casos, de esos 240, el 20% sube, y eso significa ingresos hospitalarios, estancia hospitalaria, pacientes que van a poder estar en UCI y que van a requerir ventilación mecánica, y es por eso que hay que tomar medidas en las cuales se disminuye esa cantidad de casos que están saliendo día a día. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar? Pues las medidas que tienen el acompañamiento o la facilidad de transmisión para este virus, y esas son situaciones de las actividades cotidianas que no son esenciales y que incrementan el riesgo, que son los que están implícitos en este decreto, que es pues la medida inicial que se toma. Ahora, alguien dirá, bueno, y esto es una antesala, porque me lo preguntaban hace poco, sí, ¿es una antesala para cerrar o para tomar una cuarentena? No, es que no se está tratando de generar dificultades a la población o de cerrar el país y que ya lo tengamos planificado. No, se van tomando las decisiones en base a lo que va sucediendo en el territorio. No puedo decir no va a suceder,
porque de entrada sería tomar una decisión y una opinión imprecisa, porque esto depende de lo que el país va presentando en el marco de las complicaciones o en el marco de la transmisión de COVID-19. Solo por subrayarlo, como usted lo dice, no es una antesala para una cuarentena, pero no la descarta. Es correcto, no es una antesala a una cuarentena, es una medida que se está tomando para disminuir la cantidad de casos, restringiendo actividades no esenciales bien precisas, y específicamente son tan precisas para pues no dañar o de alguna manera no pues de mejorar esa recuperación, esas actividades que la población ya está presentando. Sin embargo, no podemos tomar una decisión imprecisa de descartarlo, porque evidentemente eso sucede en base a la cantidad de casos, a la situación epidemiológica del país y a todas las condiciones que no solo en el territorio se viven, sino que a nivel internacional. Usted me menciona, esto se debe a la relajación de medidas, la gente está muy confiada, pero también a que pudiese haber nuevas variantes del virus. ¿Hay confirmación de nuevas variantes ya en el país, doctor? Existen una infinidad de situaciones que podrían explicar lo que está pasando en el incremento de casos a nivel internacional, y por supuesto El Salvador no es la excepción. Adaptaciones existen adaptaciones que son variantes, y lo hemos venido mencionando. No existe evidencia al momento de tener la variante quizás famosa que todos... La Delta, correcto. No existe la evidencia. ¿Y a qué me refiero? No existe la prueba de secuenciación del RNA viral que han estado realizando la Universidad El Salvador en conjunto con el Instituto de la Salud. No existe detectada la variante Delta. Ahora, eso no quiere decir que no pudiese estar. Eso quiere decir que en el momento no existe evidencia que compruebe que eso está acá. Ahora, puede quedar en el hecho del supuesto. Es muy importante el continuar haciendo los seguimientos, y evidentemente también puede ser que en algún momento llegue, porque nosotros no podemos descartar que esa posibilidad exista. Lo que sí podemos asegurar o disminuir es que de alguna manera llegue ya, o retrasarla el mayor tiempo posible con las medidas que se han venido tomando. Citado por publicaciones del Diario de Hoy y otras publicaciones periodísticas, el doctor Batres Baires o Baires Batres manifestaba de que una persona que estuvo en El Salvador llegó a Austria, fue detectado positivo COVID y que sí tiene la cepa Delta. Si estuvo en El Salvador, es lógico pensar que pudo haber contagiado con esta cepa a alguien aquí en el país. Eso depende de la intención con que ciertas instituciones utilizan la información, y bueno, no instituciones, en este caso medios de comunicación, porque también ahí mencionan ya en la parte de la descripción de todo, las letras chiquitas, dice que esta persona viajaba con otras 7 personas. Bueno, eran en total, creo que eran 7 personas, o sea, viajaba con 6 personas más. Esas 6 personas no eran procedentes de El Salvador, y los 7 en total tenían la variante Delta. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden cerciorar ni descartar que el inicial de los casos fue en El Salvador, haya sido aquí, ¿verdad? O que el caso inicial fue en otro país, y en el transporte o en el traslado o en las itinerancias que pudieran haber tenido, ahí hayan contagiado. Lo que sí es evidente es que todos estuvieron en contacto, porque los 7 tenían la misma variante. Entonces, creo yo que es muy importante, y si nos fijamos en las palabras que me imagino que emitió el colega, dice supuesto, porque existe una posibilidad. Sin embargo, eso no quiere decir que esa posibilidad sea casi que certera de que aquí fue. Entonces ahora, hay que analizar esa información bien. ¿Se siguen haciendo pruebas aquí en la Universidad de El Salvador? Se siguen haciendo las pruebas. ¿Con qué frecuencia, doctor? ¿La suficiente? Se hace un muestreo frecuente. Creo que se podría incrementar ese muestreo, pero como repito, no tenemos que buscar la alternativa más difícil para poderle ganar la batalla al COVID. Sí, eso tiene razón. ¿Y cuál es la alternativa más fácil? No es estar haciendo pruebas de PCR y secuenciaciones de RNA viral solo para saber si existe la variante Delta. No, hombre, la situación más fácil para ganarle la batalla al COVID es irse a vacunar. Está a disposición. 72 horas se tarda en darle una cita. Secuenciar un RNA viral con un estudio para ver si las adaptaciones del virus demuestran que la variante Delta está en el territorio, se tarda semanas.
Entonces, es semanas para porque poder mostrar una nueva cepa. Requiere el análisis de calidad de la muestra, obtener una buena muestra del RNA viral para poder hacer la secuenciación y para poder obtener una imagen de lo que representa el RNA viral. Entonces creo que lo más importante no es buscar cuál es la adaptación que se encuentra en el territorio, que evidentemente va a llegar, y eso quiero dejarlo muy claro. Y así como está la variante Delta, hay variantes que no son reconocidas a nivel internacional famosas porque probablemente no vienen de Estados Unidos o no vienen de la India, pero vienen de otros países, pero que tienen la misma característica de transmisión que esa variante. Ahora, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es vacunarnos. Las personas que ya se han vacunado, felicidades, es un hecho de compromiso con su persona y con las personas que lo rodean, porque usted está protegiendo indirectamente a los que están cercanos y a las personas que no se han vacunado hay que asistir. Alguien mencionaba un comentario y decía que irónico que países como Honduras y Guatemala están rogando por vacunas y aquí en el país que se tienen hay que rogarle a las personas para que se vayan a vacunar. Sí, es contradictorio e irónico. Eso es increíble, o sea, es irónico y la verdad que es bien importante el hacer ese contraste a nivel de medios de comunicación, a nivel nacional, y que veamos la realidad de otros países. Realmente el ver cuando El Salvador apoyó a Honduras y que tuvimos esa oportunidad de primera mano de ver esa alegría de la gente de tener una oportunidad de ir a vacunarse y que contaba con esa esperanza de vida y que no dudaron en ir a vacunarse, y de repente observar que hay ciertos sectores o grupos de la población en el país que todavía no han decidido irse a vacunar, de verdad es como un contraste bien importante que nos dice a nosotros, bueno, debería de existir más afinidad por irse a vacunar en el territorio. Y es una situación real. La vacuna lo puede salvar de una complicación grave o incluso una letalidad de COVID. Hay personas que en este momento quizás pensarán que porque ya pasó 1 año y medio más de esta pandemia y no les ha dado COVID, son personas que son inmunes o son personas que no pueden tener riesgo de tener una complicación. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros observamos a estos pacientes que ingresan en el Hospital El Salvador, una de las características que ellos mencionan es: yo nunca me imaginé que me pudiera complicar a causa del COVID. Nunca me imaginé que pudiera ser otra persona más en esta enfermedad tan grave. Exactamente. Doctor, la gran pregunta que surge después de la aprobación de este decreto y que ha sido público ya y todas las personas lo conocen, es precisamente por qué solamente estas concentraciones como eventos deportivos, mitines, eventos deportivos, cuando se ha visto mucha actividad de otro tipo. Para el caso le menciono comentarios de Mauricio Calderón que nos dice: ¿por qué no regularon el transporte colectivo? Los bares, las discotecas, restaurantes, centros comerciales, gracias. Sí, es muy importante esa pregunta y yo creo que debemos comprender que existen concentraciones o aglomeraciones que de alguna manera pues, pueden facilitar esa transmisión de persona a persona y que son actividades no esenciales. Por ejemplo, actividades en las cuales hay algún tipo de evento como un concierto, que definitivamente pues, no es una actividad inminentemente esencial, pero que reúne a una cantidad de personas cercanas, todas cantando, todas gritando. Entonces, eso son acciones que de alguna manera facilitan, pero en alto nivel, la transmisión de persona a persona. Y dirás, bueno, pero también existe el hecho de ir a un restaurante, ¿ve? Pero no es el mismo comparativo el ir a un concierto donde todas las personas están cantando, donde evidentemente hay mucha salida o posible salida de secreción que contamina, a que usted vaya a comer a uno de los restaurantes cotidianos en el país. No sé, se me ocurre una de las pizzerías famosas en el país o una donde usted llega con su familia, donde está en su clúster, está en una mesa, hay distanciamiento. Quizás no podemos decir que ahí no va a suceder nada, pero es una acción del día a día que representa menos riesgo y mantenemos un equilibrio importante y un equilibrio que todos los salvadoreños de alguna manera anteriormente habían solicitado con mucha afinidad, y es el hecho de un equilibrio entre las actividades del día a día de la población, entiéndase quizás lo más importante, la actividad económica del país, pero también cuidando la salud de la población. Entonces, lo que se busca, y esto es un ejemplo claro del por qué yo digo, esto no se trata de una antesala al cierre, porque estamos buscando las medidas
más atinadas para mantener ese equilibrio sin afectar la economía que ya se ha logrado alcanzar, pero no dejando en riesgo, por supuesto, la salud de la población. Sin tener que llegar a una medida más extrema. Sin tener que llegar a una medida. Por eso debemos cumplirlos. Y en paralelo, este decreto transitorio no solo es, son 4 las actividades que no vamos a hacer. No, es específico en mencionar otros puntos claves que los menciona el artículo 2, el artículo 3, el artículo 4. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el hecho de que en paralelo dice, toda actividad que no esté suspendida en este decreto debe ser de uso obligatorio de la mascarilla. Pero hoy por primera vez lo estamos teniendo en una ley, cuando anteriormente todas las leyes que se solicitaban de parte del ministerio para tratar de tener control sobre la pandemia se denegaban por parte de la Asamblea Legislativa. Entonces creo que es muy importante el ver que el decreto no incluye solo 4 actividades. Dice, por ley debemos utilizar una mascarilla para lograr disminuir o lograr tener mejores resultados. Otro punto importante que menciona, y creo yo que debemos tener en cuenta, es que se le da una importancia nacional a la vacunación. ¿Y qué quiere decir eso? Le estamos diciendo a la población, debe asistir a vacunarse. Existen múltiples actividades en el día a día. Yo sé que existen diferentes edades trabajando, que inician a muy tempranas horas de la mañana, que finalizan tarde, que siempre existe esa dificultad de poder agendar una cita porque usted está trabajando, ¿verdad? Pero esta importancia nacional de la vacunación le está diciendo, esto es una autorización para que usted pueda, bajo cualquier circunstancia, ir a agendar su cita e ir a recibir su vacuna. No hay justificación para no recibir su vacuna, es que no me dan permiso en el trabajo, es que no puedo salir, se va a tardar 10 minutos en que reciba su vacuna. Ese es el tiempo promedio que uno recibe la vacuna en el megacentro de vacunación. Puede ser que varíe un poco más, un poco menos, evidentemente hay que esperar los 30 minutos de observación, pero lo que quiero llegar es que es un proceso rápido, un proceso que usted puede tener esa certeza que va a ser seguro, rápido, eficiente y por supuesto que de esta manera se va a proteger y va a ayudar a salir adelante, en combinación también con el cumplimiento de los protocolos que ya conocemos y que las instituciones, las demás áreas que se practican estas actividades que no están incluidas en las 4 del decreto 1, en el artículo 1, perdón, ya conocen, que es el tomar la temperatura al ingreso, el utilizar el alcohol gel, que son lo que los diferentes actividades culturales, económicas y todo están practicando. Yo no creo que ninguna empresa se oponga que sus empleados vayan a vacunarse. Depende del empleado que tenga la voluntad, me voy a vacunar. Es correcto. La mayoría de ocasiones yo creería que tiene que ver en un buen porcentaje la convicción personal, porque si uno de verdad le da esa prioridad que tiene en la vacunación, uno va y asiste y se vacuna y pide permiso, y si no le dan permiso, pues les enseña todo lo que existe a disposición para hacerle ver a aquellas empresas que no creería yo que exista, que definitivamente en este momento la prioridad es la vacunación. Y por ley ahora la prioridad es la vacunación. Entonces no existe manera de que los salvadoreños que quieran irse a vacunar no puedan irse a vacunar. Exacto. Doctor, pregunta. Los centros de vacunación, sobre todo los grandes, si estamos hablando del hospital y estamos hablando de las jornadas que se dan en vehículo y todo esto, por lo general se ha visto algunos domingos, no sé si los sábados, pero que algunos domingos no están trabajando. Naturalmente debe de tener descanso la gente que trabaja en todo esto porque son jornadas intensas todos los días. Pero para tratar de abarcar más, ¿no se ha considerado que pudiese alargarse los fines de semana por aquello de los horarios de las personas que trabajan normalmente de lunes a viernes o sábado? Sí, sí se ha considerado, pero debemos comprender que también tenemos a todo el sistema de salud desde hace un año y medio totalmente concentrado en la estrategia de COVID-19 y es difícil el analizarlo ya cuando tenemos en paralelo hospitales, las unidades de salud, los promotores de salud, los megacentros de el megacentro de vacunación y los puntos de vacunación. Entonces, el ampliar estos 2 días representa también una situación de desgaste para el personal de salud importante que debemos también equilibrar para que esto continúe teniendo esos buenos resultados. Y antes de poder decidir estos fines de semana, que yo creo que es una idea acertada, incrementamos la cantidad de dosis. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de 40,000 a 50,000 y ahora estamos vacunando 76,000 personas. Entonces, ha habido un incremento progresivo. Estamos analizando medidas en las cuales la cantidad de dosis se sigan incrementando y esto posibilite a las personas. Ahora bien, la mayoría de las personas que no reciben una dosis no es porque no tengan un cupo.
Y eso es importante porque está bien el pensar en que se vaya a ampliar el sábado y el domingo, pensando en que la población no tenga acceso a una cita rápido o porque ya está saturado y llega hasta bastante tiempo. No, lo que sucede es que la mayoría de personas que no han recibido su vacuna y que ya están en los grupos etarios es porque ellos no han tenido la convicción de ir a solicitar la vacunación. Correcto, le entiendo. Entonces, esa parte ha sido como un poco importante a tener en cuenta, y yo he visto un sector muy en particular y quiero poner dos ejemplos. El primero de ellos es un sector que yo podría considerar que creo que tienen una buena justificación del por qué no han asistido, y es el hecho de las diferentes maquilas, por ejemplo. De repente tenemos gente que está trabajando desde las 6 de la mañana y termina hasta las 4, 5, 6 de la tarde. ¿Vea? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El periodo de tiempo para asistir a su vacunación no da. Entonces, ahora este grupo ya tiene en la ley una manera en la cual usted puede y tener que solicitar su permiso porque se va a ir a vacunar, ¿ve? Y no tendría por qué tener ninguna restricción. Y otro ejemplo que hemos visto, y esto es importantísimo, es como los jóvenes a la apertura de la edad de 18 años han asistido voluntariamente con una alegría, una jovialidad que es impresionante, cómo nos deja de elección para los otros grupos etarios, Sí. lo que significa el tomar la decisión de cuidarse, a pesar de que son jóvenes, a pesar de que en teoría o la No les evidencia afecta tanto. científica no les afecta tanto, pero yo he visto más jóvenes asistiendo a vacunarse con alegría que aquellos grupos que en este momento estamos repitiendo en todos los medios de comunicación, que son grupos vulnerables, que son grupos que estamos observando, que tienen o que son la media del estándar de las letalidades que se presenta en el día a día y no tienen la vacuna. Entonces creo que es muy importante el que tomamos conciencia y el que veamos que todo lo que se está haciendo es para el beneficio de la población, equilibrando las decisiones sin afectar a la población. Me queda bien claro. Y doctor, en esto, ayer estuvieron aquí el presidente del Colegio Médico y también el doctor Solano Leiva, y ellos mencionaban falta de información en algunos casos y señalaban si no se tendrá, y no sé si lo tiene, ministro, el poder determinar qué porcentaje de grupo etario sí decidió ponerse la vacuna y cuál grupo etario es el que tal vez dijo, mejor no me la voy a poner todavía, voy a esperar, esta no me gusta, voy a esperar que pongan a otra. No sé, ahí pueden haber una infinidad de razones, pero, y no sé si se puede sacar globalmente del porcentaje de la población, de lo que se lleva en este momento del total de vacunas, son primera dosis, bueno, en total van casi los 3,5 millones. Yo creo que si no hoy, tal vez mañana se estaría llegando a los 3,5 millones de dosis entre primera y segunda vacuna. Pero no sé si se tiene un porcentaje como para poder decir de esta población que ya está habilitada, tanto no ha tomado la decisión aún o no hay forma de medirlo. Sí, esto ha sido bastante variable. No podemos sacar exactamente ya las estadísticas porque ha sido bastante corto el tiempo de aperturar los últimos grupos etarios. Entonces queremos que pase un tiempo para poder equilibrar y poder sacar una media de cuántos son los que más han asistido. Ahorita, por ejemplo, como yo mencionaba, los jóvenes estamos observando que tienen una afluencia bastante importante y que evidentemente en un par de días, en un comparativo que se pueda sacar, vamos a ver que es uno de los grupos que más aceptado. Que más aceptado. Vea, otro de los grupos que más aceptó era el rango etario entre los 30 y los 40 años. Pero el que hemos tenido un poco de dificultades son los grupos etarios entre 50 y de 50 años en adelante, por ejemplo, que son uno de los grupos que son grupos vulnerables y que de alguna manera no han asistido en el 100% a la vacunación. Wow. Repítame eso, el grupo etario de 50 hacia arriba es el que menos tal vez ha acatado el llamado. Sí, quizás no decir el que menos, sino que es uno de los grupos etarios que no ha asistido en su totalidad a la vacunación, y eso se expresa, y no tenemos que ir muy lejos, se expresa en las letalidades que estamos observando. Si es que las letalidades que estamos observando son personas, no el 100% de las letalidades son arriba de 50 años, pero la mayor parte son personas de adultos mayores, y son personas adultos mayores que no tenían la vacuna. Entonces es importante el tener presente de que si existe un grupo etario que ha sido avalado, porque el grupo de 50 años para arriba ya tiene un par de meses de haberse aperturado, y que a esta fecha tengamos una letalidad en una persona y que de remate esta letalidad en esta persona no tiene el cumplimiento de la vacuna, entonces nos dice a nosotros, ok, al final, ¿cómo medimos una enfermedad grave? Una enfermedad grave la medimos en base a cuántas personas
tienen una letalidad o en base a cuántas personas experimentan una situación de salud importante, como por ejemplo una enfermedad grave o que imposibilitan el desarrollo cotidiano de las actividades. Entonces, si estamos observando que existe ya un medicamento, un biológico, para que no tenga una complicación, la más importante de ellas es una letalidad, y estamos observando que las letalidades que suceden son en personas que no tienen la vacuna, evidentemente ahí está un problema importante y es el hecho de que no se le ha dado esa prioridad en esos grupos a ir a ponerse la vacuna. Claro. Por eso insistimos y que cada uno de los salvadoreños debería de ser un ente verificador de este cumplimiento de normativas y de protocolos de bioseguridad y de incentivar aquellas decisiones tan importantes como son la vacunación. Los que se han vacunado, felicidades, están haciendo un compromiso con su salud y con el país, pero también debemos de incentivar o llamar al cumplimiento de la vacunación, hacer esa sugerencia que es a la población que todavía no ha recibido la vacuna para que comprenda la importancia de tener una vacuna en el momento adecuado. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa comercial, es una pausa comercial bastante extensa, vamos a volver en aproximadamente 6 minutos y medio, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el doctor Francisco Alaví, él es el ministro de Salud Pública. Un par de comentarios de los amigos televidentes muy rápido. Didi B dice, excelente todo el programa para la entrevista. Y AA dice, la verdad, excelente entrevista. Ahora, ¿cómo se puede concientizar más a la población que ha sido bombardeada por falsa información en redes? Lo que ha hecho que le tengan un pavor a la vacuna, más aún cuando son población de riesgo, y es precisamente lo que usted indicaba de los mayores de edad. Ahora, doctor, hay preguntas muy directas de los amigos televidentes que tienen que ver con que sí puedo y qué no puedo para el caso, y le voy a hacer preguntas que surgen a través de los comentarios de los amigos televidentes. Tengo la boda de mi hija, dice alguien. ¿Puedo tener la boda con la celebración, la fiesta, para celebrar el matrimonio de mi hija? Eso no está dentro del artículo 1, ¿verdad?, de la ley, así que todo lo que no está dentro del artículo 1 de la ley debe hacer uso obligatorio de la mascarilla. Ok, uso obligatorio de la mascarilla y la separación, naturalmente. Preguntan también los amigos televidentes en otra interrogante, porque la Selecta nos ha estado dando buenas noticias en las últimas horas, y pregunta, los juegos de la eliminatoria del Mundial de la Selección 2 y 5 de septiembre contra Estados Unidos y Honduras son en el Estadio Cuscatlán. Algunos piden que restricción de aforo, entrada con cartilla de doble vacunación. ¿Se va a poder o no se va a poder? Esto queda suspendido por 90 días transitoriamente por el decreto, que son las actividades deportivas libres al público. Esto queda suspendido rotundamente porque es una de las medidas más importantes para disminuir esa transmisión de persona a persona. ¿Centros turísticos para las vacaciones de agosto van a estar abiertos? No están dentro del artículo 1, entonces debe de cumplirse toda la normativa que ya conocemos, obligatoriamente el uso de la mascarilla. ¿Reuniones en la casa particular de cualquiera? Uso de la mascarilla obligatorio y las medidas que toda la población ya conoce. ¿Puedo ir a misa o al culto el fin de semana? Tenemos que usar obligatoriamente esa mascarilla y tomar todas nuestras medidas personales de cuidado ante el COVID. Muy bien, y todas las actividades similares que no estén incluidos en esos 4 o 5 ítems se pueden hacer. Todas esas actividades pueden realizarse con el cumplimiento de la normativa y sobre todo el uso de la mascarilla. Y qué mejor que usted lo cumpla o que pueda asistir a esa actividad si hace el uso de la mascarilla y ya se colocó su vacuna. Eso es lo mejor, ese sería el éxito en el 100%. Muy bien, en los buses, ¿qué se va a hacer? Porque hay algunos que van y que no cabe un alma más dentro de los mismos. Sí, se está haciendo verificaciones rutinarias, se está haciendo muchas acciones por diferentes instituciones para poder tener ese apoyo, pero sobre todo la medida más importante, y esa medida más importante es que cada salvadoreño pues tome el uso obligatorio de su mascarilla, el que se lave las manos, el que tenga todas las medidas de precaución, y por supuesto, lo que yo digo, quizás la acción más estratégica sería el ir y colocarme la vacuna. De esta manera yo estoy solventando algo que a largo plazo lo voy a tener que hacer. Y lo voy a tener que hacer en el sentido de que es la mejor garantía que yo como salvadoreño puedo tener ante el COVID-19. Entonces, evidentemente, si usted está retrasando por desinformación, por un montón de situaciones, el colocarse una vacuna, no solo está arriesgando su vida, sino que al final se dará cuenta que la mejor opción de tener una garantía ante esta enfermedad tan difícil que ha sido a nivel mundial
es que usted se ponga esa vacuna para que le genere las defensas. Entonces yo sé que existe mucha información, que no te pongas la vacuna porque da esto, que puede ser un chip, que puede ser aquí, que puede ser allá, pero yo le puedo mencionar con seguridad que de esta manera usted puede estar protegido ante el COVID-19 y hay vacunas con muy buena tolerancia. ¿Y qué significa muy buena tolerancia? Realmente no son más que un dolor a la hora que le ponen la inyección, que pues, como todos sabemos molesta un poco la inyección, pero después de eso, si al caso le da un poquito de sueño, es lo más que puede suceder. Hay ciertas personas que tienen mayor sintomatología, pero hemos recibido muy buenos comentarios de varias de las vacunas que tienen buena tolerancia. Yo les digo, yo me coloqué la vacuna y me coloqué la vacuna que más le hacen crítica a ciertos sectores, que es la Sinovac, la vacuna china, y no tuve ningún inconveniente. Y yo le puedo decir que ando de arriba a abajo verificando los hospitales, las unidades, adentro de las UCI, afuera del megacentro de vacunación, del Hospital El Salvador, del Hospital Saldaña. Y no le ha dado. Y no me ha dado. ¿Vea? Siempre cumplimos la normativa, siempre tenemos todas las recomendaciones. Entonces, todas las vacunas que están a disposición tienen como objetivo principal asegurar que usted no tenga una complicación, ¿verdad? No le puedo asegurar en el 100% que no le vaya a dar COVID, porque eso es lo que dice la evidencia científica. El colocarse una vacuna no lo excluye de poder desarrollar la enfermedad. No es inmunidad total. No es inmunidad total, pero sí le podemos decir que tener la vacuna va a garantizar que usted no vaya a tener una enfermedad grave o que vaya a tener una letalidad a causa del COVID. Estos son los datos que tiene el sitio oficial de ustedes con el COVID. Hay 197 graves y 75 críticos, indica la gráfica, doctor. ¿Debemos de pensar que estos 197 y estos 75 están en UCI? Es variable, es variable. Hay pacientes que requieren, los graves que requieren un tratamiento de ventilación mecánica no invasiva, que si bien es cierto... el bigote y la mascarilla. Correcto, esa cánula nasal, que es como un bigote, pero un bigote que mete oxígeno, bombea oxígeno. A presión. Entonces esa es la cánula nasal y existe también lo otro que es la bigotera, que es el que pone oxígeno suplementario, pero tal vez no es a presión, sino que el litraje es de 5 litros para abajo, que es efectivo. Ahora, la cánula de alto flujo es una ventilación mecánica prácticamente, solo que es una ventilación mecánica no invasiva, que no requiere tener al paciente dormido, que no requiere tener al paciente relajado, que prácticamente el paciente está consciente con sus funciones, pero está en un estado delicado. Entonces puede estar en un área de monitoreo mucho mayor, pero siempre el paciente consciente. Ahora, el paciente ventilado invasivo, que es el paciente que tiene un tubo endotraqueal, ese paciente está dormido, está en un, podríamos decirlo así, en un coma inducido, que es el hecho de que el paciente está con relajación, sedación, analgesia, y el paciente está totalmente dormido por medicamentos que le ponemos para poder tener o tolerar ese tubo que está garantizando el meter las concentraciones y los volúmenes de oxígeno suficientes para que sus pulmones puedan estar activos. ¿Qué es lo que sucede? Para que analicemos un punto importante. Si yo estoy haciendo un uso de mayor capacidad de mis pulmones, porque evidentemente ya no funciona, porque tiene o no tienen la misma función, porque tienen un problema de infección, entiéndase una neumonía COVID, lo que sucede es que yo me termino aumentando la respiración. ¿Y qué pasa? El paciente se termina cansando de respirar muy seguido. Entonces, en un momento, cuando el paciente ya está cansando, deja de respirar. Sus parámetros comienzan a disminuir. ¿Qué es la ventilación mecánica? Hace que el paciente se duerma, que el paciente ya no haga un esfuerzo porque ya está agotado, pero sigue respirando con la máquina. Y sigue respirando con la máquina. Eso nos permite estabilizar al paciente, hacer que el paciente pues, vaya recobrando sus reservas fisiológicas, pero es una situación grave de salud. Es una situación que evidentemente aumenta el riesgo y todos sabemos que la mortalidad de un paciente que entra en una unidad de cuidados intensivos por múltiples razones puede incluso hacer hasta el 50%. Entonces, ¿qué es lo mejor? Evitar llegar a una UCI, evitar tener que utilizar una cánula de alto flujo, evitar tener que usar una ventilación mecánica invasiva. ¿Y cómo lo logramos? Con la vacuna. Y El Salvador la tiene desde el 17 de febrero. Y hay grupos etarios que están a disposición desde el 17 de febrero para poder recibir su vacuna. Bien, hay muchas preguntas de los amigos televidentes, se las leo rápido, pero preguntan también, bares y discotecas, o sea, ¿están permitidos? Con mascarilla. Estos no están dentro del artículo 1 y todas aquellas actividades que no están dentro del artículo 1 deben de hacer el uso obligatorio de la mascarilla. Entendamos una cosa, yo sé que la población quisiera que
bueno, algunos sectores de una manera muy particular quisieran escuchar un comentario bien preciso y palabras que yo pudiera decir, pero yo lo que quiero decirle a la población es lo siguiente: existen diferentes actividades, existen, bueno, ciertos sitios que podrían considerarse más restaurantes que sitios en los cuales se toma algún tipo de bebida. Entonces yo creo que es muy importante que comprendamos que cada decisión que se toma en un territorio tiene una incidencia o un impacto muy profundo. Sí. Y muy profundo a todo nivel. No me refiero al dueño, me refiero a las diferentes personas que trabajan ahí, me refiero a la gente que tiene su sustento del día a día, de poder llevar las cosas que se consumen en otros centros donde se practican actividades. Entonces las decisiones deben de tomarse con conciencia, pero pensando en toda la población. La desinformación existe, bueno, desde que el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud salió hablando en las primeras ocasiones, dijo, estamos ante dos situaciones de salud: la pandemia de COVID y la infodemia, que era la pandemia de la desinformación. Entonces, obviamente, siempre vamos a escuchar comentarios, pero la población debe tener la tranquilidad que el objetivo del Ministerio de Salud, desde que se originó, es salvaguardar la vida. El objetivo que nos encomendó el presidente es salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Y por supuesto, el salvaguardar la vida de la población salvadoreña requiere tomar decisiones equilibradas y decisiones que vayan en el beneficio para poder salir adelante en esta pandemia. Y también debemos tomar en cuenta que El Salvador ha alcanzado mucho, ha alcanzado ir teniendo una recuperación en todos los ámbitos, no solo económicos, culturales, educativos y un montón de situaciones que van a hacer que podamos ir saliendo del COVID-19. Eventos que se puedan tener como estos, bares, discotecas y eventos que se pudiese dar sobre todo en periodo de vacaciones, implica que ustedes podrían hacer monitoreo, vigilancia o mandar personal del Ministerio de Salud y que la medida cambie para días posteriores. El monitoreo va a estar estricto. Incluso en bares, discotecas y en todo evento. En todos los sectores que impliquen de alguna manera concentración o que impliquen riesgo. Entonces, nosotros estamos verificando el cumplimiento de los protocolos. El protocolo de bioseguridad no es el 100% efectivo, no es el 100% seguro. El 100% seguro es que usted vaya y se ponga una vacuna, ¿verdad? Eso sí es un 100% seguro para disminuir la mortalidad. Se van a hacer todas las vigilancias, estamos revisando todos los casos que se presentan día con día, el ingreso de camas de ingresos hospitalarios por COVID, la evaluación de los pacientes en cama UCI, y todo eso nos permite a nosotros ir haciendo análisis de los cuales parten medidas epidemiológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si esto continúa, se tienen que incrementar las medidas. Si esto disminuye, pues se pueden mantener o relajar un poco. O relajar un poco las medidas. ¿A qué vamos? Queremos llegar a lograr salir del COVID-19. El Salvador tiene todo para salir del COVID-19, cosa que otros países en este momento probablemente no tienen. Y digo todo porque tenemos desde lo más básico, que es la atención hospitalaria y contar con lugares donde nos puedan dar ese respaldo, hasta lo más complejo que representa para unos países, y es que tenemos todo el biológico para poder vacunar a la población. Entonces, si usted tiene una enfermedad y sabe que para esa enfermedad requiere un tratamiento, lo voy a poner bien fácil. Si a usted le da apendicitis, no está preguntando si va a ir o no al hospital. Va al hospital, lo operan el apéndice, le quitan el apéndice y usted se salva. Los pacientes que no van al hospital, les da apendicitis, que terminan complicados, se les infecta la cavidad abdominal con peritonitis y terminan hasta con una posible, o en ocasiones hasta una letalidad a causa de esta enfermedad. Pues es igualito con el COVID. Usted tiene COVID y puede tener una complicación que puede llegar incluso a la letalidad. Entonces, si sabemos que existe un biológico, en este caso una vacuna, que evita que usted llegue a esto, entonces lo lógico es, me voy y me coloco la vacuna con una variante, que en este caso no tenemos que esperar que nos dé COVID para ir por la vacuna, sino que nos ponemos la vacuna para que no tengamos que estar ingresados por el COVID. Muy bien, casi tengo que ir a la segunda pausa comercial, pero ministro, pregunta, y usted me decía, por la cantidad de casos que se puedan dar diarios, si mal no recuerdo, un 20% son los que pueden requerir atención médica. Si diariamente estamos teniendo casi 200, y esto lo alargamos por 10 días, por poner un ejemplo, son 2.000 casos nuevos positivos, estaríamos hablando de 200 personas que podrían requerir tratamiento médico. Lo estoy haciendo matemáticamente. ¿Tiene capacidad todavía el hospital? Sí, totalmente, tiene capacidad, pero ahí tenemos una pequeña variación. El 20% de los pacientes que requieren tratamiento médico es variable. El 15% requiere un tratamiento desde leve a moderado
y un 5% es el que ingresa a UCI. Entonces, ¿qué pasa? Si yo este 20% tengo cómo atenderlo, ese 15% tengo cómo atenderlo, estos pacientes van a recibir y van a evolucionar bien, porque probablemente lo único que necesitan es vigilancia o oxígeno suplementario, unos 5 o 6 días cumpliendo el medicamento necesario, y el paciente retorna a continuar su tratamiento. Por lo menos a su casa. Es correcto, a continuar su tratamiento a la casa y todo bien. Ahora, si no tenemos hospital donde recibir tratamiento, entonces, en vez de que solo existe un 5% que evoluciona a una unidad de cuidados intensivos, todo el 20% evoluciona a una unidad de cuidados intensivos. Okay. Entonces, en ese sentido, ya no sería el pensar que todo el 20% es el que hace ingreso de estancias largas en los hospitales, sino que un 5% de la población que es el que requiere mayor tratamiento. Le pregunto esto porque los doctores ayer mencionaban de que, por lo menos el doctor Solano Leiva, de que tenía 15 días de estar esperando poder ingresar a centros privados. Personas con COVID, y que el sistema privado estaba topado, y que le habían mencionado a algunos que el sistema del Hospital El Salvador estaría también bastante en niveles bastante altos de atención. Interesante ese comentario, porque si el doctor tiene esperando 15 días para ingresar a un paciente, habrá que valorar si el paciente necesita ingreso. Porque un paciente que requiere ingreso en COVID no puede esperar 15 días. No que el paciente que llevaba 15 días tratando de mandar y que en los hospitales privados estaba topado. Sí, los hospitales privados de alguna manera han disminuido la cantidad de camas hospitalarias para COVID. Yo recuerdo que en su momento el hospital, uno de los hospitales más famosos en el país, tenía prácticamente toda una ala asignada a pacientes COVID. Cuando disminuyeron los casos, también disminuyeron la cantidad de camas hospitalarias. Es evidente que la cantidad de pacientes está incrementando porque es proporcional a la cantidad de casos confirmados por día, y eso lo vamos a observar. Pero no es lo mismo un sistema de salud que tiene una capacidad para atender a 1000 pacientes ante el COVID-19 que requieren tratamiento médico por COVID, a un área, en este caso un sector privado, que tal vez tendrá 60 camas. Bueno, no tengo el tema, el dato exacto, pero por así decirlo, puede tener una cantidad bien mínima de camas. Entonces es evidente que cualquier pequeño incremento sí se va a hacer sentir en el uso de cama hospitalaria en el área privada, porque la cantidad de camas es poca. Ahora, ¿el Hospital El Salvador tiene capacidad todavía para pacientes críticos? Tiene capacidad para pacientes críticos porque es un hospital modular y es un hospital que funciona y se va adaptando en base a la necesidad. El hecho de que el hospital representara una planificación para esta enfermedad lo hace de que cada una de esas camas que están dentro del hospital se pueda adaptar. Para ponerlo como un ejemplo, es prácticamente como que si ustedes puedan subdividir dentro del hospital e ir creando áreas dentro del hospital en base a la necesidad. Entonces puede ser que en un momento tengamos una de las áreas más especializadas, pero si el hospital requiere atención para más pacientes, pues se ubica otra área y se comienza a modular para que esa área brinde las mismas atenciones que la otra área hospitalaria que tenía más funciones. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Yo no quiero estar incrementando áreas modulares dentro del Hospital El Salvador. Lo que queremos es disminuir la cantidad de los pacientes que están llegando al Hospital El Salvador. Y eso lo logramos con el cumplimiento de la vacunación y de los protocolos de bioseguridad. Si más sectores del país se sumaran a dar información en la cual se brinden datos para la protección, prevención y para el llamado a que nos vacunemos, pero no a que nos pongamos Pfizer, sino que nos vacunemos con todas las que están a disposición, porque yo he oído sectores decir, no, mire, póngase Pfizer porque esa es la única buena. Entonces, si más sectores se sumaran a que tuviéramos de alguna manera esa estrategia de vacunación con todas, con Moderna, con AstraZeneca, con Sinovac, con Pfizer, con todas las que están a disposición, entonces realmente de esta manera podríamos contribuir a salir adelante ante el COVID. Sara nos dice, le puede preguntar al ministro, hemos esperado al Hospital El Salvador si nos puede confirmar cuántas camas UCI están actualmente para servicio de los salvadoreños. Tenemos en este momento el hospital con un promedio de, si no estoy, el dato actualizado de hoy no lo tengo, pero son aproximadamente entre 450 y 500 casos los que están dentro del Hospital El Salvador. Esta es una pregunta muy importante porque si usted tiene dentro de un área de trabajo, digamos, un área donde está la mayor cantidad de equipo, los lugares donde tiene mayor facilidad, pues evidentemente concentra todas sus acciones en esa área. Y las otras áreas no es que las deje cerradas, sino que están ahí, pero hace todo su trabajo en el área de mayor disposición. Ahora, ¿eso qué quiere decir?
Entonces nosotros no vamos a utilizar las camas desperdigadas, una cama aquí, una cama allá. Vamos a utilizar todo en el lugar donde haya mayor facilidades para poder hacer todo lo necesario para poder ocupar eficientemente. ¿Eso qué quiere decir? Puede tener una apariencia de que se está utilizando todo un solo lugar y que en otras camas no hay tanta afluencia de pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos dicen, es que está llena la unidad de cuidados intensivos. No, pues sí, es que vamos a tratar los pacientes en las zonas donde mayor, de alguna manera, facilidad de trabajo podemos tener. Ok, pero el Hospital El Salvador, ¿cuántas UCIs tiene? Tenemos como UCI. Como UCI es un aproximado de más de 300 camas que se utilizan como una UCI así estrictamente definida. Realmente son más de 1000 camas. 1000 camas que son, como repito, Pero todas, UCI la que tiene todo el equipo necesario para... todas las camas tienen el equipo necesario. Es que eso es lo curioso. Me refiero a esto porque hay personas que dicen donde usualmente se considera que es la UCI. Pero realmente el Hospital El Salvador, todas las camas tienen el equipo necesario para poder poner un ventilador mecánico, un monitor de signos vitales, una cánula de alto flujo, el oxígeno suplementario, porque todos tienen oxígeno en las paredes. Entonces, realmente a lo que voy es que todo el Hospital El Salvador puede convertirse en dar el tratamiento a un paciente que esté complicado ante el COVID-19. Muy bien, le pedimos disculpas a los amigos televidentes, creo que no vamos a poder leer todas, pero Lizeth Montúfari nos está rogando que le digamos esto. Soy del grupo etario de 50, me apliqué la primera dosis de Sinovac el 15 de mayo. La segunda dosis ya no me la puse por problemas bronquiales y aún sigo en tratamiento. Mi pregunta es, si no me he puesto aún la segunda dosis, ¿me afectaría ponérmela de manera tardía? No, hay que colocarse la vacuna, eso es importante, eso es lo que hemos observado. De alguna manera viene la población, se pone la vacuna y tiene inconvenientes de toda índole. Bueno, este es un ejemplo de ello y no recibió su segunda dosis, pero no hay problema. Estamos a tiempo de que solo en esta situación recibamos nuestra segunda dosis y completemos el esquema de vacunación. Muy bien, vamos a la segunda pausa comercial. Volvemos en aproximadamente 5 minutos. Muy bien, el doctor Francisco Lavín, ministro de Salud Pública, nos visita esta mañana. Estamos prácticamente ya en los segmentos finales de esta plática y hay muchas interrogantes todavía de los amigos televidentes. Importante, por ejemplo, Omar Angulo nos dice, ¿qué podemos hacer las empresas cuando los empleados no quieren ir a vacunarse? ¿Será obligado por ley y hay alguna fecha que se haya pensado? En este momento no, uno de los 3 principios de la vacunación es el ser voluntario. Y yo creo que es una parte muy importante al respetar. Ahora, lo que sí podemos hacer es hacer énfasis y sobre todo explicar e informar a la población, probablemente el conocer a profundidad si estos empleados que no quieren vacunarse tienen alguna desinformación, alguna mala experiencia, han oído algo. Entonces, podemos incidir mucho explicando, informando, sobre cuáles son los beneficios y el porqué de la vacunación y de esta manera se logra bastante, de alguna manera, que la población que no se ha querido vacunar asista a la vacunación. Rocco 64, Moisés, buen día. Pregúntele al ministro, ¿qué posibilidad hay de acercar los centros de vacunación a la población vulnerable? Específicamente estoy hablando de las personas del Bajo Lempa, que la mayoría no se han vacunado por la falta de información y porque el lugar más cercano parece que está en San Vicente, agrega en un segundo tuit. Sí, existe siempre dentro del plan que cada uno de los puntos de vacunación quedara a 1 hora de distancia, máximo 1 hora de distancia de las personas en las diferentes zonas. Si existiese una situación en la cual está muy lejos, pueden acercarse a la unidad de salud que quede cercana para que de esta manera en la unidad de salud se coordine, que es una también de las estrategias, es que los promotores de salud lleguen a hacer las vacunaciones a los lugares más lejanos, a los lugares en donde hay dificultad en el acceso, vehículos y todo esto. Entonces se puede reestructurar y dirigir ahí la vacunación. Ahora bien, ¿por qué debe de hacerse un proceso en un punto de vacunación? Y es algo que en algún momento fue muy criticado, y es porque dentro de un punto de vacunación nosotros nos garantizamos que se cumpla todo un proceso. Y un proceso que va desde que usted esté bien registrado, de que lo identifiquen, de que quede su registro en el digital, hasta que se cuente con lo necesario ante una posible reacción. No, y también la cadena de frío para mantener la vacuna adecuadamente. Entonces nosotros garantizamos en cada uno de estos puntos que la vacuna esté en óptimas condiciones de su temperatura, que usted haga un registro completo de su información y que quede todo resguardado. Y por supuesto que usted reciba el proceso de vigilancia y ante cualquier situación que amerite en el momento, usted tenga quien le pueda dar solución y que tenga lo necesario dentro para la solución. Si es que, mire, nosotros podemos tener un médico, una enfermera en un lugar, pero si no tienen las herramientas para atender al paciente,
O sea, es difícil. Entonces, ¿cuál es esa prioridad en ese momento? Trasladar al paciente a una zona donde puede recibir un tratamiento. Entonces, ¿qué mejor que hacer un punto de vacunación, que aplicar una vacuna en un punto de vacunación que cuente con lo necesario para poder solventar cualquier situación que el paciente presente? Arelí nos dice, ¿por qué no maximizan lugares de vacunación para el caso en Sonsonate? En todo el departamento no aparece cupo. Y me imagino que es por los montón de jóvenes, porque hay otro tuit más abajo que los jóvenes sí se han abocado a que les pongan la vacuna. Es correcto. Pero vacunas hay, ¿verdad? Es correcto, vacunas hay. Tenemos en el territorio casi, ya estamos por completar 7 millones en el territorio de llegada. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Tiempo y espacio ha habido. El hecho no es que no haya cupo para poder llegar y asistir a vacunarse. Bueno, obtener una cita de vacunación en menos de 72 horas. Hay varios lugares donde uno puede recibir la vacuna. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora que se está activando el grupo etario de jóvenes, los jóvenes, pues como no habían podido vacunarse, van, asisten y con mucha alegría. Y reitero, es impresionante la cantidad de jóvenes que están yéndose a vacunar y que lo comparten con sus amigos y se van y se ponen la vacuna. Pero ¿por qué hasta este momento, verdad? De alguna manera existe población que no se había querido vacunar. Entonces eso va a ser un poquito más difícil el encontrar, en este caso, en un punto en particular, en un territorio, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces ponemos a disposición para que usted revise todos los puntos que tiene en la zona periférica o acuda a la unidad de salud para que le agilicen la cita y se la consigan a la brevedad. La situación es, las personas más vulnerables deben de protegerse lo más oportuno posible. Y de esta manera nosotros disminuimos las afectaciones por el COVID. En el caso de la televidente, que se acerque a la unidad de salud, que solicite una cita porque tiene dificultades para agendar su cita por espacio y tiempo, y definitivamente yo sé que en la unidad de salud le van a generar mucho más rápido la cita para que ella pueda asistir a vacunarse. Y si ese no es el caso, que se comunique al Ministerio de Salud y nosotros se lo solventamos. En el mercado de Colón de Santa Ana dice, nadie ocupa la mascarilla, se va a monitorear que los vendedores y los compradores la usen. Totalmente, eso es parte de todo lo que se está realizando en los esfuerzos, diciéndole a la población, en medios de comunicación, campañas informativas, también en el trabajo articulado interinstitucional, cada uno se vuelve verificador, recomendando que usen su mascarilla, que usen los protocolos de bioseguridad. En este caso, ya por ley, hay que hacer uso obligatorio de la mascarilla en todas aquellas actividades que no comprenden la suspensión que establece el artículo 1, ¿eso qué quiere decir? Todas las actividades y actividades que puedan realizarse, la población debe utilizar su mascarilla, pero vamos a estar dando ese seguimiento. Megan nos dice, Moisés, por favor pregúntele al ministro si van a vacunar a los niños de 12 a 18 años con la vacuna de Pfizer, dice ella. Sí, es muy importante esa pregunta. Yo creo que existe a nivel internacional bastante dudas y existe también ya países que lo están haciendo. Nosotros vamos a tomar toda la evidencia de peso que exista para poder tomar esas decisiones, y si la evidencia nos dice hay que vacunar a la población menor, se va a hacer. Lo que yo le digo a la población, debemos de tener paciencia, pero sobre todo debemos enfocar los esfuerzos en lo que en este momento está generando más complicaciones. Y yo lo repito en múltiples ocasiones, ¿cuál es lo que mide que una enfermedad es severa? O la cantidad de muertes que esta enfermedad pueda tener. Y en estas muertes que nosotros estamos observando en el día a día en el COVID en el país, son muertes de personas de grupos vulnerables que no han recibido la vacuna. Por eso nuestro enfoque es garantizar que toda esta población que tiene la oportunidad de protegerse con la vacuna y que no lo ha hecho, en este momento se proteja, llamando a la conciencia, informando sobre las medidas, informando sobre las características de la vacuna. De esta manera, si todos nos sumamos a incentivar a la persona que está cercana a nosotros que no se ha vacunado, que se vacune, yo les aseguro que es una manera mucho más rápida de salir ante el COVID-19. Ana Mendoza nos dice, y hay otro comentario que no logro encontrarlo, son cientos los que nos han escrito, ¿por qué no nos da la vacuna a personas que no somos residentes, pero vivimos y trabajamos acá en El Salvador? Esa es una medida que se tomó definitivamente y que está establecido, y que son 3. 1, que sea nacional. 2, que tenga una residencia temporal y una residencia permanente. Pero existen ciertos grupos poblacionales pues, que están en un estatus migratorio o tienen una condición que no sea esa en su estatus migratorio, y definitivamente son medidas que se toman, porque si no lo que nosotros tendríamos sería una migración
de alguna manera al territorio para poder colocarse una vacuna. Y esto podría ya, de alguna manera, y no digo que no queramos ayudar, porque hemos mostrado ese gesto humanitario de poder brindar apoyo a otros países, pero creo que debemos de salir con la población salvadoreña y completar la vacunación en la población salvadoreña y de esta manera poder tener un país mucho más seguro. Muy bien. Personas que hayan fallecido en los últimos días y hayan tenido las 2 dosis aplicadas, ¿no existe registro, doctor? No, no se tiene registro. Existe registro de personas que han tenido una vacuna colocada. Una dosis de las dos. Una dosis de las dos vacunas y que han tenido complicaciones con letalidad. En los últimos días no existe registro. Sin embargo, sí ya hemos tenido pacientes que ha tenido sus 2 dosis aplicadas de la vacuna, ¿vea? Y tuvo una complicación que desencadenó una letalidad. Y en esto quiero ser consciente. El caso, uno de lo que les puedo, algo que me puedo referir es un paciente de más de 90 años, hipertenso, diabético, pulmonar crónico, una situación en la cual, pues evidentemente también su condición de salud no era una condición de salud que de alguna manera pudiera estar pues en las mejores condiciones posibles. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, este porcentaje que nosotros estamos observando es congruente con el hecho de la funcionabilidad de la vacuna. ¿Eso qué quiere decir? Está más que demostrada que la vacunación es efectiva, que la vacunación lo protege. Pero decir vacunación es decir su esquema de vacunación completo. Entonces no podemos pensar que porque ya nos aplicamos una dosis, ya estamos pues prácticamente seguros de cualquier situación. Tiene que ser la dosis, exactamente. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos en aproximadamente 4 minutos. Ya volvemos. Muy bien, parte final de nuestro programa esta mañana de día... bueno, y hoy estamos en jueves ya. El doctor Francisco Lavín, ministro de Salud Pública, nos ha visitado los pasados 90 minutos. Todavía hay muchas interrogantes de los amigos televidentes. Muchos continúan insistiendo en que hay que poner mucha vigilancia, doctor, sobre todo en aquellos lugares de bares y discotecas. Y pero insistentemente se repite ese comentario de que no hay que permitir que sea tan abierto porque no esté contenido en el decreto. Sí, ahorita se va a estar dando un acompañamiento, bueno, más que un acompañamiento, una verificación de los cumplimientos de las medidas y evidentemente, como yo lo he mencionado, esto es dinámico. Si la situación lo requiere, pues se van a tener que incrementar medidas para tomar en cuenta sectores o actividades que puedan generar esa facilidad. Estamos queriendo encontrar ese punto de equilibrio para que de alguna manera podamos salir adelante en todos los aspectos sin afectar lo que representa tal vez ese trabajo o esa actividad que es la que genera el sustento diario de la población. Entonces creo que es muy importante el tener ese equilibrio, sin embargo darle la tranquilidad que en esta parte inicial de las acciones vamos a ir midiendo y continuamente en base a los resultados que se van obteniendo y a las situaciones que vamos observando pueden incrementarse o disminuirse. DDV nos dice, ¿habrá una tercera dosis? Es una de las situaciones que está mucho a nivel internacional. Hay países que están recomendando un booster o un refuerzo de estas dosis. Bueno, estábamos observando estudios en los que mencionan que aplicar una tercera dosis puede incrementar las defensas o la inmunogenicidad hasta 10 veces más. Entonces, toda esta evidencia está surtiendo a nivel internacional y se va consolidando con peso. Entonces, en su momento, El Salvador pues ante la evidencia va a tomar la decisión más adecuada para la población. Si alguien me preguntara a mí, mire, ¿y cómo haríamos si existe evidencia y de repente dicen hay que colocar una tercera dosis, ¿el país está preparado? Sí, el país ya está preparado y eso conlleva el tener planificada la adquisición del biológico necesario para poder aplicar la vacunación. Ahora, lo más importante es atender el problema que estamos observando ahorita. Y el problema que estamos observando ahorita es que hay personas que pertenecen a los grupos adultos mayores, que están teniendo o son personas que forman parte de la lista de letalidades y no tienen ni una dosis de vacuna. Entonces,
abordemos primero esos grupos de poblaciones que no se han colocado su primera dosis y por supuesto con que completen el esquema de vacunación y en su momento pues también ante la evidencia de la necesidad de un refuerzo pues tengan la tranquilidad que el país va a tener lo necesario para poder cumplirlo. Nos están preparando para un confinamiento después de las vacaciones, dice Mauricio Castro. ¿Es una decisión tomada por más que evada contestar el ministro? No, para nada, eso no es así. Insisto, si ustedes pueden analizar si la indicación o fuera un plan ya establecido, pues no fueran 4 las acciones que se tomarían en el artículo 1. Es evidente que el artículo 1 está tratando de ser lo más conservador dentro del cumplimiento de la normativa para garantizar que la salud esté como prioridad y por supuesto tampoco puedo decir no va a suceder porque sería dar un dato impreciso de algo que pues no lo controlo yo. Eso es en base a la cantidad de casos que se van suscitando. Aquí nadie controla el qué medida se va a tomar. Las medidas se toman en base a la evidencia y a la epidemiología de lo que está sucediendo. No es que yo planifico en 3 meses va a haber cierre, sí. Después no, eso no es así. Hay que manejar a diario cómo van las estadísticas. Bien, doctor, son las 7 de la mañana con 53 minutos, me quedan ya aproximadamente 5 minutos para concluir este programa. Le muestro esta fotografía y tal vez me dice usted dónde y cuándo fue que ocurrió, porque me parece que le están entregando un premio y se encuentra en alguna, bueno, ya la vamos a ver, ahí está, en alguna ciudad de los Estados Unidos. Sí, esta es una imagen, una fotografía hace aproximadamente una semana. Recibimos una invitación para ir a tener un acercamiento, una plática muy importante con el grupo de Shriners en Estados Unidos. Ellos son los que vienen brindando ese apoyo a través de Shriners El Salvador. Vienen brindando apoyo a todos nuestros niños quemados. Es impresionante la ayuda y el compromiso que ellos tienen con la población salvadoreña y específicamente con la población de niños en El Salvador, a tal punto de que todos estos niños que hemos observado con quemaduras, que salen incluso a hospitales, llegan a un hospital en Galveston con la última tecnología impresionante y ellos dan todo ese apoyo. Y ese día fue bien importante porque no solo nos dieron un reconocimiento, que es esa estatua que ustedes observan ahí, que es el ayudante silencioso, que es prácticamente uno de los emblemas de toda su organización en la ayuda a los niños más necesitados, sino que también tuvimos importantes logros, y eso fue que van a brindar ahora apoyo a todos aquellos pacientes, no solo quemados, niños no solo quemados, sino que aquellos pacientes que tienen deformidades en su columna vertebral, esas escoliosis que observamos, que son tratamientos y operaciones quirúrgicas costosas porque requieren implantes de prótesis a nivel de la columna vertebral que son sumamente costosas. No solo eso, sino que también nos van a brindar el apoyo necesario. Ahí estábamos con Jerry Grant, que es el jefe de hospitales de Shriners a nivel mundial de todos los hospitales, una organización que tiene un manejo de más de 1.500 millones al año en ayuda a los niños, y es importante todo los logros que ellos tienen, y nos van también a formar recursos médicos salvadoreños, enfermeras salvadoreñas, formar médicos que van a poder ir a México, Estados Unidos, a recibir entrenamiento en las áreas de quemaduras, en las áreas de prótesis, y no solo eso. Una de las situaciones que más se necesitan en el territorio a la hora de tratar a un niño quemado es el poder hacer un injerto. Entonces ellos se han comprometido con El Salvador para poder brindar e instalar en nuestro país un banco de tejidos para poder resguardar esa piel y poder darle tratamiento a todos nuestros niños quemados. Muy bien, y eso va a ser vigente ya desde este momento, si se puede. Desde este momento ya se están haciendo toda la planificación para que se logre consolidar con los acuerdos necesarios y todo esto, y como repito, es impresionante porque es una ayuda totalmente desinteresada de los amigos de Shriners, y sobre todo que beneficia a los niños y niñas del Salvador. Muy bien. Ministro, gracias por el tiempo que nos ha regalado esta mañana. Han sido 90 minutos. Creo que la población ha quedado debidamente informada. Habrá algunos más comentarios que no hemos podido leer de los amigos y preguntas, pero creo que lo que vale subrayar es que cada salvadoreño debe tomar en cuenta bajo su conciencia qué es arriesgado y qué no. Y sobre todo, ser motivador cada uno de decirle al compañero, al amigo, al vecino, al que va en el bus o en el trabajo: mira, si no te has puesto la vacuna, anda, hombre, no te cuesta nada. Totalmente de acuerdo. Ese análisis es precisamente el análisis que todos debemos tener.
ese es el análisis que nos va a ayudar a salir adelante ante la pandemia del COVID-19. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y a usted, amigo televidente, gracias por brindarnos su sintonía, las innumerables preguntas que hemos recibido. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana viernes a la misma hora para concluir semana. Buen día.